Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces aquí, cuando el ciego le dice, el ex ciego les dice eso a los fariseos lo toman a la mala, se sienten tremendamente ofendidos. Suena como un poco gracioso la forma en que el ciego le dice: ¿qué? Tanto me insisten, tanto me preguntan, ¿qué quieren ustedes también ser sus discípulos? Y ahí de inmediato reaccionaron mal los fariseos, dice en el versículo 28, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces, primeramente en el versículo 28 detengámonos un momentito para ver. Los fariseos, cuando se enfurecen y reciben esta respuesta del ciego, ¿qué es lo primero que hacen? Le injurian. ¿Qué cosa es injuriar? Insulto, así de fácil, es insultar. Un líder religioso, alguien que habla de parte de Dios, alguien que está llamado a llevar a la gente hacia Dios, ¿es capaz de insultar? Bueno, sucedía en esos tiempos y sucede en muchos tiempos. ¿Qué es la injuria? El insulto, el hablar palabras gruesas para denigrar a otro ser humano y hacerle daño y humillarlo y callarlo y tratar de aplastarlo. Entonces es la injuria. Jesús también habla cosas serias acerca de las injurias. Jesús en el Sermón del Monte nos dice que si alguien injuria a su hermano, Dios lo toma como un homicidio. Que decirle cosas feas a alguien para hacerle daño, ante Dios es como matar a esa persona, es como homicidio. Se supone que nosotros como creyentes cristianos hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos renacido a una nueva vida. Es posible que dentro del cristianismo continúen las personas injuriándose unas a otras, insultándose unas a otras. Es posible que en el cristianismo hayan padres que insulten a sus hijos, o hijos que insulten a sus padres, o jóvenes que insulten a sus hermanos siendo cristianos, esposos que insulten a sus esposas siendo creyentes cristianos, o hermanos cristianos que porque se sintieron ofendidos de algo dentro de la iglesia se insulten unos a otros. ¿Será posible? ¿Será posible eso? Ya me estoy agarrando el dedo otra vez. No debería ser, pero desgraciadamente sucede, y es algo en lo cual también tenemos que hacer mea culpa. Si detectamos que nosotros a veces utilizamos palabras ofensivas para defendernos, es que algo está mal, y es algo que tenemos que confesar también. La injuria es el resultado de la frustración de personas que no tienen la altura de salir airosos en frente a ciertas circunstancias. Como ya no les quedan recursos, entonces, no puedo contra ti, te insulto con algo y te lanzo un misil para ver cómo te derrumbo. Entonces, porque no tengo recursos. Entonces, realmente el insulto y la violencia son los recursos de los incompetentes, de los que no tienen argumentos y por ello recurren al insulto. El insulto no es de Dios. Cuando ustedes saben, en la epístola de Judas, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, se nos habla de un evento cuando Miguel estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, y cuando estaba en esa pelea, dice, ni siquiera Miguel insultó a Satanás, sino que le dijo: que Dios te reprenda. O sea, en las huestes superiores, los ángeles que son de Dios nunca insultan cuando pelean contra los demonios. Los demonios sí son de insultar, de blasfemar. Y el ser humano pecaminoso blasfema e insulta. El ser humano transformado, nacido de nuevo, no debe insultar ni blasfemar, mucho menos hablar cosas hirientes, denigrantes a los demás. También se nos dice en el versículo 28, o dicen ellos, los fariseos, en el versículo 28, después de injuriar al ciego, dicen: tú serás discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Podrá alguien ser salvo por ser discípulo de Moisés, o por ser discípulo de Abraham, o por ser discípulo del rey David? Pero solamente podemos ser salvos por ser discípulos de Jesús. El ciego
tenía la mejor parte, aunque esté siendo denigrado por parte de los fariseos. Por eso es que cuando Moisés escribe los 5 primeros libros y Dios empieza a levantar profetas y hombres y siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios, y se empieza a desarrollar la palabra de Dios y se escribe toda la Biblia, vemos que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento apunta hacia algo, apunta hacia alguien. Toda la Biblia apunta hacia Jesús y hacia su obra, porque es Jesús el que salva. Cuando Juan el Bautista sabía que venía ya Jesucristo, Juan el Bautista sabía que tenía él que hacerse un lado. Él mismo, Juan el Bautista dijo, detrás mío viene alguien que es mayor que yo, que es más grande que yo, alguien del que yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de su zapato. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces, todo hombre, siervo, hombre o mujer de Dios que quiere el bien de los demás, se va a hacer un lado para que sea Jesucristo el que aparezca. Es Jesucristo el que salva, es Jesucristo el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Entonces, la ley y los profetas conducen a Jesús y toda la Biblia entera conduce a Jesús. El propósito de que la Biblia haya sido escrita es para conducirnos a Jesús, para que en Jesús tengamos vida eterna. Juan escribe el propósito del Evangelio que él escribió hacia el final del Evangelio de Juan, ahorita lo vamos a leer, y el propósito se resume en eso. Todo lo que se ha escrito es para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida eterna. Eso está en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Toda la Biblia y todo el Evangelio de Juan y todo lo que tenemos en la Biblia se ha escrito para que creamos en Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, los fariseos que se quedaron con la idea de que se sentían muy seguros y muy autosuficientes por ser discípulos de Moisés, no podían ver que Moisés los llevaba también a Jesús. No querían porque se habían enceguecido. Ellos eran los que estaban ciegos. En el versículo 29, volvemos a Juan 9:29, acercándonos hacia el final del capítulo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que fue ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Hay algo muy lindo en la palabra de Dios y en los evangelios. Hasta un niño o una persona que no tenga mucho trasfondo cultural, de conocimientos, etcétera, con un poco de la verdad de Dios, se vuelve más sabio que cualquier erudito. Los fariseos eran eruditos en la palabra, conocían la ley, y no solamente conocían toda la ley de Moisés, todos los libros del Antiguo Testamento, sino que además conocían todos los volúmenes de extensiones a la ley que habían hecho. Entonces todos esos libros se los memorizaban, los paporreteaban, se colgaban un rollito con la ley aquí encima de los ojos, porque hay una parte en la ley que dice, esta palabra siempre la tendrás delante de tus ojos. Entonces ellos se ponían el librito aquí literal, el rollito, lo desenrollaban. Entonces estaban cumpliendo la escritura que decía, tendrás la ley delante de tus ojos. Y cosas así, bien literales, bien al pie de la letra. Y se creían superiores y confiaban en ese conocimiento que tenían de la palabra. El apóstol Pablo vivió un tiempo antes de convertirse, donde él confiaba también en su conocimiento de la palabra. Él era fariseo de fariseos. Pero cuando tuvo una confrontación personal con Cristo, dijo, todo lo anterior lo tengo por basura. Conocer la palabra es muy bueno, pero si conoces el sentido de la palabra, y el sentido de la palabra lo tienes cuando te das cuenta de que todo apunta a Jesucristo, y cuando Jesucristo te da salvación y te renueva, entonces comprendes las Escrituras y comprendes el propósito de Dios. Los fariseos no comprendían las Escrituras, todo lo que habían estudiado por tantos años. El hombre ciego, que no había tenido oportunidad de estar con los maestros, estudiando las Escrituras, desarrollándose intelectualmente, el hombre ciego ahora es mucho más sabio, puramente sabio, con una sabiduría que viene de parte de Dios, y una linda sabiduría que viene de parte de Dios. Y así cualquiera de nosotros,
con un corazón bien dispuesto, renovados por Jesucristo, renovados por su Espíritu Santo, con un poco de las Escrituras, tenemos toda la sabiduría de Dios para con nosotros y somos mucho más sabios que un matemático físico nuclear, sin despreciar las actividades académicas, ¿no? Que pueden ser muy buenas. Pero hay personas que se sienten muy superiores porque intelectualmente tienen muchos títulos o porque tienen mucho conocimiento. Pero si una persona tiene aparentemente mucho conocimiento intelectual, pero no ha renacido, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, no tiene una relación personal con Dios, entonces no es realmente sabia, porque todo lo que apunta es temporal. En poco tiempo, cuando fallezca, no se va a llevar su conocimiento, no se va a llevar lo que haya acumulado, las riquezas, los títulos, no se va a llevar nada. ¿Quiénes son realmente sabios? Aquellos que apuntan a lo eterno, aquellos que invierten para la eternidad. A veces a los cristianos nos dicen que no tenemos metas ni aspiraciones. ¿Cómo que no tengo metas ni aspiraciones? Si mis aspiraciones son para los próximos varios millones de años. Tengo mucho más aspiraciones que otras personas que se contentan pensando, piensa en tu futuro, en los próximos 20 años. Los próximos 20 años no es nada, comparado a los próximos 5.000 años, los próximos 10.000 años, los próximos 1.000.000 de años. Los creyentes cristianos sabemos a lo que estamos aspirando y esta es la sabiduría que el Señor concede a aquellos que tienen un corazón simple y bien dispuesto. Ya sean niños, sean personas humildes como este ciego, o cualquier persona intelectual también que disponga su corazón para con Dios. Entonces expulsaron al ciego de la sinagoga, lo tuvieron como alguien rechazado. Versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es el punto culminante de la historia y del propósito de la dolencia que tuvo este hombre. Tantos años, no sabemos cuántos años, pero si fueron 10, 15, 20, 30 años de esa ceguera que tuvo temporal, ahora creyó en Jesucristo y le adoró. Y ahora tiene salvación. Valió la pena lo que había experimentado, la tragedia temporal que había experimentado valió la pena, porque a partir de ahora tenía salvación con todas sus implicancias, porque ahora era heredero del reino de los cielos, ahora era un hijo de Dios, coheredero con Cristo del reino de los cielos, tenía herencia en el reino de los cielos, una vida eterna asegurada y muchas cosas que, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni está en el corazón de ningún hombre, Dios ha preparado para los que le aman. Cosas inimaginables, es imposible reproducir en palabras lo que nos espera a los que tenemos puesta nuestra esperanza en el Señor. Vamos a terminar el capítulo por terminarlo, pero la conclusión linda es esta, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si amo a Dios, entenderé que todo lo que Él permite en mi vida será por un propósito. El apóstol Pablo nos dijo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José en Egipto tuvo muchos años de muchas dificultades y cosas muy difíciles que experimentó siendo un jovencito y creciendo como esclavo y creciendo en la cárcel hasta que después Dios llevó todo para bien. Igual con la vida del profeta Daniel, Dios tiene propósitos que muchas veces no comprendemos. No fue fácil para el profeta Daniel de jovencito haber sido llevado cautivo a Babilonia, que lo hayan vuelto eunuco para meterlo en el palacio del rey que sirviera ahí por años al rey Nabucodonosor, pero sin embargo Dios lo usó poderosamente y grandiosamente y sabemos que Daniel está en la presencia del Señor. Y así mucho, es muy larga la lista de hombres y mujeres, no solamente los que están en la Biblia, sino también durante los años de la creación y de los seres humanos que han amado al Señor. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces, cuando aprendemos a comprender los propósitos de Dios, aún las aflicciones más fuertes y difíciles de mi vida, yo puedo sobrellevarlas con paz y con gozo en medio de la prueba. No es fácil, Dios sabe que no es fácil, pero es diferente cuando estoy agarrado de la mano de Jesús y con la vista puesta en Jesús, atravesando la prueba, que cuando me suelto de Jesús, quito los ojos de Jesús y me tiro dentro de la prueba y no tengo esperanza, ni a dónde mirar, ni el sustento para estar fortalecido en esos momentos difíciles. Cuando los creyentes cristianos estamos pasando por pruebas y queremos a fortalecernos en el Señor, muchas veces somos tentados para quitar nuestra vista de Cristo. Pero sabemos, muchas veces se nos ha dicho el ejemplo de lo que le pasó a Pedro cuando quitó la vista de Jesús. No tenemos que contar toda la historia completa, pero sabemos que Pedro estaba caminando sobre el agua con la vista puesta en Jesús, pero cuando empezó a ver que soplaba el viento y que se levantaban las olas, quitó la vista de Jesús y se empezó a preocupar por lo que pasaba, y en ese instante se hundió. Y Jesús le dijo: ¿por qué te faltó fe, Pedro? Entonces, muchas veces sucede así en la vida de los creyentes también. Pasamos por la prueba, la mirada puesta en Jesús, luchando, saliendo adelante, pero de repente empezamos a quitar la mirada de Jesús y a ver todo lo que nos sucede, a quejarnos, a decir qué miserable soy, por qué a mí, por qué yo, y ver lo que pasa aquí, cómo a él le va mejor, cómo los que no son creyentes todo les va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Quito los ojos de Jesús y ¿qué pasa? Me hundo y me hundo más. Volvamos a poner la vista en Jesucristo, los ojos bien puestos en Él, y sabemos lo que Dios nos ha prometido cuando terminemos la carrera. Cosas que ojo no vio, como dijimos hace un momentito, ni oído oyó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Finalmente Jesucristo nos dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No es fácil, pero en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.